Que Dios te bendiga ricamente. Quisiera trabajar un tema que pocas veces se profundiza en las iglesias. Me refiero a la psicopatía. Todos hemos oído hablar de los psicópatas, pero ¿realmente sabemos lo que es un psicópata? Es muy común, en el lenguaje común, cuando vemos a alguien con ciertas características, decir, ese es un psicópata, y enseguida le ponemos una etiqueta, un nombre. Pero ¿realmente sabemos cuáles son sus características en cuanto a su relación interpersonal, es decir, su vínculo con los demás, sus conductas y su emocionalidad? Para ahondar en este tema, que realmente es un tema muy crudo y que es necesario trabajar en las iglesias, sobre todo aquellos que van a trabajar la sanidad interior, porque psicópata puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser tu líder religioso. De hecho, se meten en las iglesias porque es ahí un caldo de cultivo para desarrollar precisamente toda su maquinaria depredadora. Sí, aunque te parezca mentira, tu líder religioso puede ser un gran psicópata integrado. Para poder hablar de esta patología, que es un trastorno de personalidad, quiero que te quede claro, esto no es una enfermedad, es un trastorno que ya está en su personalidad, ya se fue gestando de esta manera. Me voy a basar en lo que dice el experto internacional, referente canadiense, el doctor en psicología Robert Herr. Si quieres saber de psicopatía, lee todo lo que está escrito de Robert Herr, porque él realmente es el creador de uno de los test que más se utiliza en el ámbito criminológico para poder detectar a un psicópata. Es el referente internacional. Si hay alguien que sabe de psicopatía es él, es el psicólogo que más ha estudiado a estas personalidades tan singulares que hoy vamos a ir a fondo. Una de las características que plantea Robert Herr es que tienen una mente simple y superficial. Pero tú me dirás, pero Marta, ¿cómo van a tener una mente simple y superficial si los que yo conozco son brillantes, tienen una elocuencia, una facilidad de palabra, conocen de muchos temas? Realmente me encanta cuando están en las reuniones, me acerco a ellos, te seducen con lo que hablan, te seducen con lo que demuestran que saben. Pero quiero que sepas algo. Robert Herr plantea claramente que saben de todo, pero cuando se acerca a alguien que sabe mucho más que ellos, se dan cuenta de que son personas que se quedan en la superficie, es decir, te seducen a través de ese conocimiento, pero en realidad no son capaces de ahondar ni siquiera en sí mismos. Su mente es una mente simple. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en el sistema penitenciario del Uruguay, tramitando lo que se conoce como libertad anticipada. Recorrí casi todas las cárceles del Uruguay. Fui voluntaria en INACRI, Instituto Nacional de Criminología. Estuve casi 9 meses trabajando intensamente recorriendo las cárceles y también trabajé para ACE, que es el sistema de salud en el sistema penitenciario. Te puedo asegurar que estas personas tienen, como decimos habitualmente, una labia, una facilidad de palabra que te embaucan y enseguida te seducen. Pero cuando tú le dices de ahondar en sus emociones o de ahondar en eso que te están planteando, realmente no pueden, se quedan siempre en la superficie. Son personas que inclusive podríamos decir que te dicen los titulares, pero cuando le preguntas algo más sobre la nota, no te lo pueden decir. Y tienen una gran facilidad para inventar mitos, para crearse historias. Una de las preguntas que solemos hacer en el sistema penitenciario cuando vamos a tramitar la libertad anticipada es precisamente preguntarle cuáles son los proyectos de vida que tiene cuando salga, dado que en el sistema carcelario uruguayo tiene la posibilidad de estudiar y de hacer oficios. Generalmente te plantean cosas inverosímiles. Un ejemplo que pone Robert Herr es que te pueden llegar a decir, bueno, cuando salga me voy a convertir en abogado de los pobres, pero no aprovechó los 10, 15 años que estuvo adentro ni siquiera para terminar la secundaria. Y eso ellos de pronto entran a una iglesia, seducen a todo el mundo, ay, mira esta persona, conoció a Cristo, está arrepentida del crimen que hizo y quiere ser abogado de los pobres. Y comienza a seducir con eso y todo el mundo está feliz y está chocho. Pero pasan los años y ni siquiera terminó la secundaria.
Recuerda, el psicópata está tan integrado a nivel social que no puedes percibirlo si no conoces las herramientas para poder hacerlo, porque precisamente una de las características es esa. Son camaleones, se meten en casi todos los ámbitos sociales y no logras identificar. Puede ser un político, puede ser un profesional de la salud, puede ser un líder religioso. Es más, en las iglesias está lleno de psicópatas, porque es como que allí ellos pueden desplegar toda su maquinaria enfermiza que poseen. Mira lo que dice Robert Herr. Los psicópatas suelen contar todo tipo de historias que nos sorprenden a la luz de lo que sabemos de ellos. Es lo que te decía, voy a hacer tal proyecto, cuando salga voy a poner un comedor para que los niños puedan comer en el vecindario. Pero cuando tú llegas a preguntarle si tuvo hijos, que piensa, no quiero saber nada de ellos porque no me vinieron a ver. Es decir, te das cuenta que en realidad lo que te plantea es para que tú escuches y digas qué importante esta persona, cómo se rehabilitó, mirá el cambio que va a tener. Quedan siempre en la superficie. Vamos a ver otra de las características que tienen los psicópatas de acuerdo a lo que plantea Robert Herr. Personalidad egocéntrica y presuntuosa. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Y cuenta el caso de una madre que asesinó a sus tres pequeños, le disparó a sus tres hijos pequeños, uno de ellos murió y los otros dos quedaron lesionados de por vida. Y cuando alguien la entrevistó, se dio cuenta, y mira lo que escribió, de cómo era su característica egocéntrica y presuntuosa. Para ella, el mundo tenía que girar a su alrededor. No le bastaba con ser la estrella más brillante, sino que debía ser la única estrella. Y por eso, como le molestaba la presencia de sus hijos, que seguramente para ella, en su mente perversa, opacaba su brillantez, decidió eliminarlos. Los psicópatas tienen una visión narcisista de la vida, ser en el centro del universo, seres superiores a los que se debería permitir vivir según sus propias normas. Atente a esto, porque ellos viven bajo sus propias leyes, bajo sus propias normas. Y tú me dirás, pero yo conozco a alguien que entró en la iglesia y hoy en día es un excelente líder religioso. Te puedo asegurar que el vínculo que tiene con Dios es muy superficial. Mira, te voy a contar un ejemplo. No hace mucho escuché a uno de los líderes religiosos que yo tenía que se subió al púlpito y comentó que en esa semana vio a sus hijos que estaban profundizando en la Biblia y no sabía de la existencia de Ageo. Fíjate tú, la imagen que da es de un líder santo, maravilloso, buen padre de familia, ejemplo de líder, pero jamás se había detenido a leer los libros de la Biblia y ni siquiera sabía que había un libro que llevaba ese nombre. Entonces te das cuenta que tienen una mente muy superficial. Todo es en el aire, todo es en la superficie. Y la visión que tienen es una visión narcisista, egocéntrica, basada en el ego. Ellos se sienten el centro del universo y todos los demás tenemos que girar alrededor de ellos. Los psicópatas se presentan muchas veces, dice Robert Herr, de manera arrogante y fanfarrona, seguros de sí mismos, dogmáticos, dominantes y chulos. Les encanta tener poder y control sobre los demás y parecen incapaces de creer que los otros tienen opiniones válidas. Pese a todo, algunas personas creen que son individuos carismáticos o electrizantes, que este es el gran tema. Ellos son carismáticos. Tú entras a una reunión de la iglesia o entras a una reunión social y todos quieren estar cerca de ese líder carismático. Pero en el fondo, como tiene una personalidad carismática, lo que tú digas o lo que tú opines le importa muy poco. Quiere ser el centro de la conversación, quiere acaparar todos los temas, quiere demostrar su gran capacidad para todo. Pero en realidad, lo que tú opines o lo que tú digas puede invitar a una reunión de líderes y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que plantean? Y termina siempre haciéndose su santa voluntad. Por eso su vínculo con Dios es muy superficial. Los psicópatas raramente se avergüenzan de sus problemas legales.
financieros o personales. Es más, te puedo contar, este mismo líder que no sabía la existencia de Ageo suele tener trabajadores. Él se dedica a poner en los autos esas láminas para que queden los vidrios más oscuros. Él suele tener trabajadores que son adolescentes de la iglesia violando las normas del Ministerio de Trabajo. Los tiene sin aportes en la caja, son menores de edad y lo peor de todo es que los tiene todo el día pagándoles chirola. Entonces, tú te das cuenta, ay, el líder le da trabajo a los adolescentes, pero ¿por qué no les hace los aportes jubilatorios como corresponde? ¿Por qué no va y tramita con los padres el permiso de trabajo de menor como pide la ley? Porque a ellos lo que importa es utilizar al otro para sus propios beneficios. Él precisa mano de obra barata, entonces agarra a los adolescentes que andan por la vida sin metas y sin profundizar mucho. ¿Por qué no pone a sus propios hijos? Es más, la madre de estos chiquilines me decía que son incapaces de ordenarse el cuarto, que no le pidas que barra, que no le pidas que hagan un favor. Me contaba que en la casa que ahora están viviendo, una familiar les daba plata antes de que vivieran en esa casa para que fueran a ponerle agua y comida a unas mascotas que estaban allí en la casa. Pues resulta que los dos adolescentes que son hijos de este líder ni siquiera se molestaban en ir y tenían una motivación que era ganar algo de dinero, pero no les importaba, porque este es el tema, los hijos del psicópata quedan enganchados a esa situación y hacen lo que les parece. Frente a los demás son los grandes hijos del líder, pero tú los rascas un poquito y ves que no ha habido un cambio en su personalidad. Cristo no pasó por ellos. Entonces, mira lo que dice Robert Herr. Los psicópatas, entonces, generalmente son traicioneros o hablan de los demás como una sociedad injusta o incompetente. Es decir, el psicópata generalmente plantea que los reveses de la vida o las veces que le ha ido mal es porque la vida ha sido injusta o porque se ha reunido con incompetentes, por eso no pudo llevar a cabo su plan, o los amigos que tuvieron los han traicionado. Aunque los psicópatas frecuentemente dicen tener unos objetivos específicos, no parecen comprender bien qué tendrían que hacer para alcanzarlos, no saben cómo llevar a cabo sus planes y de hecho tienen pocas posibilidades de éxito debido a su poco interés por la educación y a su pasado delictivo. Es decir, rara vez se ponen objetivos, se ponen metas, pero rara vez los cumplen, porque no saben cómo trazar un plan. Porque ellos lo que hacen es utilizar a todos los que están alrededor para su favor y para su servicio. Pero ellos en sí no tienen una mente muy clara como para ponerse un objetivo y llevarlo por delante. Casi todo lo dejan por la mitad y ponen como excusa que tienen que trabajar muchas horas, que la familia, que esto, que lo otro. El recluso psicópata, cuando piensa en la libertad condicional, puede llegar a trazar unos planes vagos como convertirse en un magnate de la construcción o en abogado de los pobres. Yo te decía que trabajé en el sistema penitenciario del Uruguay. Y esta es una pregunta que tú le debes hacer cuando estás tramitando la libertad anticipada. ¿Tiene proyectos a futuro? ¿Cuáles son las metas a largo plazo y a mediano plazo? ¿Me las puede decir? Ay, sí, yo cuando salga de acá, dice Robert Herr, voy a ser abogado de los pobres. Entonces tú le dices, bueno, yo me estoy fijando aquí en el legajo de usted y dice que usted nunca asistió a clase. Porque en el sistema penitenciario uruguayo ellos tienen la posibilidad de hacer la escuela y el liceo. Ah, no tuve tiempo. No, es muy difícil estudiar acá en la cárcel. Hay algunos presos que inician la escuela, siguen con la secundaria y salen con un oficio, con una profesión, y hay incluso algunos que han llegado a realizar alguna carrera universitaria dentro del sistema penitenciario. Pero el psicópata generalmente termina algo. Vamos a ver otra de las características. Dentro de esto, ¿no? de esa fanfanorrería que tienen. Los psicópatas piensan que sus habilidades les permitirán alcanzar cualquier objetivo que se propongan, si se dan las circunstancias necesarias, oportunidad, suerte y víctimas propiciatorias, su pomposidad les da buenos resultados. Por ejemplo, es un hecho que el psicópata empresario suele pensar a lo grande,
pero con el dinero de los demás. Ahí ves una característica, ese es un psicópata empresario, ¿no? Está integrado, es un gran empresario, pero hace grandes fortunas y todo el mundo lo admira, le hacen entrevistas en la televisión, todo el mundo quiere ser como él, escribe libros, da charlas, da conferencias, pero cuando tú ahondas en cómo es con sus empleados, te vas a dar cuenta que de pronto para lograr sus objetivos tiene niños trabajando en China por 2 pesos, o tiene empleados que no les paga el salario vacacional o no les paga el sueldo con la regularidad que debía ser, siempre plantea que la empresa está con apremios económicos, que espere un poco más, si quiere un aumento de sueldo, en fin, logran fortuna a cambio de explotar a los demás. Vamos a ver otra característica que plantea Robert Herr y te pido por favor que tomes nota porque este tema es fundamental si te vas a dedicar de pronto a la consejería, al coach, al trabajo con el otro, tienes que conocer este tema. Falta de remordimiento culpa. Dice Robert Herr que los psicópatas rara vez se arrepienten, tienen un sentimiento de culpa o un remordimiento. Y él plantea un caso que yo lo vi trabajando, ya te digo, en el sistema de las cárceles del Uruguay. Cuando tú le dices, ¿está arrepentido de este crimen que cometió? Ah, sí, muy arrepentido, porque ellos aprenden, tienen un oído perfecto y aprenden qué palabras encajan bien en la conversación. Generalmente te dicen, sí, yo conocí a Cristo, porque dentro del sistema penitenciario pueden adoptar y vivir alguna religión. Las religiones en Uruguay tienen derecho a entrar al sistema penitenciario y predicar y hablar de Cristo o hablar de la fe que sea. Entonces, en Uruguay, por ejemplo, está la pastoral penitenciaria católica, los cristianos evangélicos también tienen un grupo que va y asiste a los presos en la cárcel, los testigos de Jehová tienen un ministerio muy fuerte dentro de las cárceles, hay rabinos que también asisten, bueno, hay de casi todas las religiones. Los únicos que no trabajan en el sistema penitenciario son los santos de los últimos días. No les preocupa mucho trabajar, será porque no hay un gran aporte de diezmos y ofrendas a través de los presidiarios. No sé, desconozco por qué realmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no va a las cárceles. Van a visitar a algún preso particular que de pronto algún familiar le dice, tengo un familiar preso o un miembro de la iglesia que cometió un delito, pero no tienen un ministerio concreto dentro de las cárceles. Entonces es muy común que tú lo ves, yo trabajé de hecho en una pastoral penitenciaria, aparte de ser psicóloga, y es muy común que se abra la puerta de las rejas cuando es la hora de visita y se grite iglesia, entonces todos aquellos que hemos ido a pastorear, a trabajar, a participar de esa vivencia espiritual con ellos, es muy común que tú veas que ellos van atrás de esa persona que va a hablarles de Dios. Y en realidad yo lo viví como experiencia. Muy pocos realmente se interesan por el tema que tú tienes para trabajar con ellos. Ellos oran, pueden cantar, leen contigo la Biblia o las escrituras que tengan que leer, pero en realidad no quieren profundizar mucho. En el sistema penitenciario uruguayo se caracteriza porque hay reducción de pena por ir a estudiar o por ir a asistir a un evento religioso como semanalmente, hace que se les conmute la pena, se llama 2 por 1 el régimen, y se le va rebajando la cantidad de años que ellos están detenidos. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer los psicópatas integrados? Van a los grupos religiosos, no les importa nada en absoluto escuchar de Dios, pero lo hacen porque ellos obtienen un beneficio. ¿Cuál es? Salir antes. Se les reduce la pena por asistir a un sistema educativo o a un sistema religioso. Entonces, rara vez encuentras a alguien que realmente dejó que Cristo pasara por ellos. Por eso hay que estar muy preparados en este tema para darnos cuenta que las iglesias están plagadas de personas que son psicópatas
y fingen de alguna manera tener un vínculo con Dios para obtener beneficios. Mira, te voy a contar un caso. Yo vivo aquí en una zona semi-rural donde hay un grupo religioso, que no voy a mencionar, no importa el caso, que suele tener hogares para madres que viven en situación de calle y con niños o que están embarazadas, o para jóvenes que han delinquido, o para hombres mayores que vivían bajo el efecto del alcohol o de las drogas. Bueno, en fin, tratan de hacer algo honorable, digamos, para ayudar a estas personas que han pasado experiencias muy duras en su vida y que casi todas han delinquido. Entonces, en cierta oportunidad me subo al medio de transporte, al ómnibus, y me siento en el asiento del fondo. No me quedo adelante, yo uso bastón canadiense y generalmente los primeros asientos son para las personas que tenemos alguna discapacidad. Elijo sentarme en el fondo porque la ventana estaba abierta, podía tomar aire, era época de la pandemia, y sube en una de las paradas muchachos que son de este lugar que yo te menciono y donde se les enseña un oficio y luego salen a vender lo que ellos preparan. Entonces el diálogo que escuché me erizó la piel porque estaban discutiendo, eran más o menos 5 o 6 jóvenes entre 20 a 35 años que habían delinquido, estaban viviendo en este hogar y estaban planeando un crimen, es decir, salir a robar, y recién habían salido del culto que habían tenido en ese lugar donde se les recibe, y uno de ellos le dijo al otro: che, tenés que tener más cuidado cuando el pastor nos está dando la lata. Estar dando la lata es que te está conversando y que te la tenés que aguantar, que te aburre. Ellos no veían la oportunidad no se daban cuenta que era una oportunidad bellísima estar profundizando en el estudio de la Biblia. Ellos veían que eso era intrascendente y que les molestaba, pero estaban utilizando el lugar para vivir, para comer y para tener un espacio donde quedarse, porque en su mente lo único que tenían era el deseo de ir a cometer una fechoría. Estaban planeándola en el ómnibus, estaban diciendo: vamos, vos te tomás esto, yo me tomo lo otro. Creo que iban a ir como a atacar a otro grupo de gente y se les iban a quedar con las pertenencias. Y había uno que se iba cantando unos signos religiosos. Entonces vos veías la incoherencia de ese acto, porque habían salido de un lugar donde se les estaba inculcando espiritualidad para beneficio de sus almas, y estos estaban todo el tiempo entre ellos haciéndose señas por lo que estaba transmitiendo uno de ellos, para ir a trazar un plan maquiavélico y dañar a otros. Es impresionante. Entonces Robert Held plantea que esta gente tiene falta de remordimiento, culpa. Cuando tú le preguntas: ¿usted se siente arrepentido por el crimen que cometió?, ellos van a rebuscarte la cosa de tal manera que tú te convenzas que están arrepentidos. Pero cuando le preguntas: ¿y cómo es ese arrepentimiento?, no te lo saben decir. Ellos han aprendido que ciertas palabras, como te decía, tienen un valor en el sistema carcelario, cuando va un perito a trabajar con ellos. Entonces tienen que sí o sí, ellos saben que tienen que utilizar la palabra remordimiento, porque eso significa que se sienten culpables de lo que hicieron, que pasaron, hubo un proceso de arrepentimiento en ellos. Entonces puedes hablar de una rehabilitación, pero en realidad no, en el psicópata no hay culpa. El psicópata puede dañar, puede humillar, puede herir, puede agredir y jamás te va a pedir disculpas. Es más, te va a hacer sentir culpable a ti de que provocaste su acto, su ira, su enojo, lo que sea. Toma nota, hermano, porque esto es fundamental. Entonces, mira lo que plantea él. Los psicópatas a veces verbalizan cierto remordimiento, pero después se contradicen con sus acciones o incluso con declaraciones posteriores. Cuando se le pregunta más detalles sobre el remordimiento, admiten que no se sienten mal por dentro. Está contando el caso de un chico.
que le dicen, bueno, ¿y cómo es ese remordimiento? Bueno, en realidad empiezan a contar de que sí se sienten arrepentidos, pero por dentro no se siente mal. Entonces, ¿de qué arrepentimiento estamos hablando? Si precisamente el arrepentimiento está vinculado con una metanoia, con un cambio del adentro hacia afuera. Y ellos no lo pueden ver, no lo pueden plantear, porque el psicópata en realidad no tiene remordimientos, le importa muy poco tu dolor o tu sufrimiento. Me quedé helada hace unos días con una noticia de Argentina. Una mujer que convivía con otra mujer como pareja, mataron y asesinaron a un niño, Lucio Dupuy, haciéndole las torturas peores que te puedas imaginar, con golpizas, con palizas y con abuso sexual. Dice que encontraron ADN del niño en juguetes sexuales. La madre y su compañera vejaban a este niño de una forma impresionante. El perito que hizo la autopsia dijo que nunca había visto tanto daño corporal y sexual en un niño. La madre le ponía objetos sexuales en el ano a este niño. Perdóname que te cuento esto algo tan explícito, pero es para que veas el horror del que estamos viviendo en este mundo, porque hermana, hermano, se han perdido los valores cristianos y los mensajes que tenemos desde el púlpito generalmente es una arenga para que pagues diezmo, para que pagues ofrenda, pero pocas veces te hablan de la necesidad de llegar a los pies de Cristo y de arrepentirte. Si no predicamos un evangelio de la cruz, rara vez vamos a encontrar buenos resultados. Lo que vamos a encontrar son líderes religiosos enriquecidos cada vez más, pero la gente con poco cambio en su interior. Tenemos que abrir los ojos y no podemos ponernos una venda. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estas mujeres, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre el horror y la masacre que hicieron con el niño, la pareja de la madre, mujer, plantea lo siguiente: le di unas pataditas porque se había mandado un moco. Es decir, un moco es una expresión vulgar del lunfardo de decir que el niño había hecho una travesura. Le di unas pataditas, no muchacha, y no sé si decirle muchacha, tendría que decirle animal, bestia, pero pienso en los animales y en las bestias y ellos tampoco hacen eso con esa cría. Entonces no sé, tendría que decir depravada, creo que esa es la mejor palabra, no depravada. Tú no le diste unas pataditas, tú lo que hiciste fue violarlo sexualmente y matarlo a golpes. De hecho, Lucio Dupuy murió por golpes que su madre y su pareja mujer le dieron. Y esto no va en contra de nada, de nadie, ni de ningún movimiento que se identifique de alguna manera. Esto es para mostrar las características de esta gente. En general, los psicópatas, sean de una orientación o de otra orientación, con respecto a cómo ellos viven su sexualidad, no importa de qué orientación sean, el psicópata puede ser un padre de familia, una madre de familia también, como Dios manda, y tener características de este estilo. No importa la orientación que la persona tenga, el psicópata integrado forma generalmente un hogar, porque es el lugar donde está enmascarado socialmente. Ay, mira esa señora, qué divina, y ese hombre, qué padre de familia. Y adentro del hogar se vive un horror. Viola de sus hijos, golpea a su mujer, o la mujer maltrata a sus hijos, y para la afuera son reverendos padres de familia. Entonces, tienes que entender que la falta de remordimiento es una característica del psicópata. De la boca para afuera te dicen que están arrepentidos, pero no lo están en su interior. Aunque a veces un psicópata, dice Robert Hare, admita haber llevado a cabo actos delictivos, minimizará, es decir, lo va a hacer nada, en gran medida, o incluso negará las consecuencias de los mismos en los demás. Es decir, bueno, mira, es como estos 8 muchachos argentinos que mataron a Fernando Bay Sosa. Es decir, pasó algo malo, dijo uno de ellos. No dijo hicimos algo malo, pasó algo malo, un lenguaje infantil. No, algo malo no. Mataste a un muchacho
que tenía una vida por delante. Destrozaste la vida de una familia. Mataron esos muchachos que hacían ese deporte a patadas. Las patadas de ese deporte son patadas fuertes porque tienen que agarrar un balón y golpearlo a larga distancia. Mataron a patadas a un joven y a golpes. Cuando el joven levanta la mano y reclama piedad, le siguen dando. Uno de ellos le dejó la zapatilla, la impronta de la zapatilla en el rostro del joven. ¿De qué remordimiento estamos hablando si minimizaban el hecho? Y todavía decía, no hicimos un plan para matar. No hicieron un plan, pero trataron de colocarse en una especie de círculo para que los amigos de Fernando Baez Sosa no llegaran y no pudieran defenderlo cuando estos otros lo estaban matando a palo. El psicópata hermano, el psicópata hermana, no tienen remordimiento. Y tú me dirás, ay, pero en la iglesia tenemos uno que estuvo preso y que ahora es divino y que es líder y que está en un ministerio. Bueno, quiero decirte que cuando ahondas y le preguntas, ¿tú estás arrepentido de ese crimen, de ese asesinato? ¿Tú estás arrepentido de haber ido a robar y de haber tirado 2 o 3 tiros y haber matado a una persona? Ahonda en ese tema. ¿Tú estás arrepentido de haber sido un cocainómano? Ahonda en ese tema. Porque te puedo asegurar que es un arrepentimiento superficial. Vamos a ver otra característica enorme que tienen los psicópatas y es la falta de empatía. El psicópata no se puede poner en el lugar del otro y en el sufrimiento. Estas dos perversas que mataron a ese niño no podían ponerse en el lugar del niño y sentir en carne propia que estaban vejando y dañando a una criatura inocente. Estos otros estaban matando a golpes a un joven de la edad de ellos y no eran capaces de ponerse en su lugar y decir, bueno, fue un conflicto en el baile, ya pasó, vinimos a divertirnos, vamos a seguir acá. No, ellos acumularon rabia, ira y fueron y atacaron como depredadores. Entonces, este es el tema con el psicópata. El psicópata nunca se va a poner en el lugar de tu sufrimiento. Es más, el psicópata va a trabajar con tu sufrimiento, va a utilizar, él va a percibir las señales de dolor que hay en ti. ¿Y qué va a hacer? Las va a utilizar a su favor. Hermana, le falta santidad. Hermano, tiene que seguir profundizando en su vínculo con Dios porque yo veo que usted necesita cambios en sus conductas y te va a dar donde más te duele. ¿Para qué? Para que tú te sientas mal y digas, sí, tiene razón, esto no lo estoy haciendo. Mira, algo que yo vi, y ese es un capítulo especial que un día voy a hacer sobre las entrevistas en la iglesia mormona, se entrevistan niños y jóvenes y se le hacen preguntas explícitas sobre, se ahonda en su sexualidad. Un jovencito vino hace poco con su abuela y me dijo que estaba harto y cansado de tener que dar explicaciones. Sé que es doloroso lo que te voy a decir, pero tengo que tocar este tema. Me dice, estoy harto y cansado de que quieran hurgar a ver si yo hago cosas con mi cuerpo. ¿Tú entiendes a qué me estoy refiriendo? No quiero herir la sensibilidad de nadie. Ese tipo de preguntas están fuera de lugar. Tú cuando quieres ahondar en un jovencito y quieres saber cómo está llevando su vida en santidad, no tienes por qué ahondar en ese tipo de preguntas. Recuerdo un líder religioso que le dijo a una de mis amigas y le preguntó, cuando usted se baña, hermana, ¿cómo se pasa el jabón en sus partes íntimas? ¿What? Esa fue la pregunta que le hizo. Salió esta muchachita, yo creo que tenía unos 18, 19 años, salió esta muchachita llorando y le pregunté, ¿qué te pasó en la entrevista con el obispo? Y me dijo, me hizo tal pregunta. Un obispo conocidísimo en el ámbito religioso que yo estaba en ese momento, estaba en el grupo religioso Los Mormones, y había un líder que hacía ese tipo de preguntas. ¿Cómo se pasaba el jabón en sus partes íntimas cuando se bañaba? Cuando pasaron los años, yo me recibí de psicóloga, ahí comprendí que este líder era un psicópata. Él se deleitaba y se imaginaba cómo esta jovencita se lavaría su cuerpo y seguramente él tendría
alguna situación en su cuerpo. Tú entiendes, a buen entendedor pocas palabras bastan. Hace poco un jovencito vino con su abuela y me dijo eso, que estaba cansado de que el líder religioso que tenía le quería ahondar y preguntar si él tocaba su cuerpo en sus partes privadas. Ese tipo de preguntas hieren la sensibilidad de los jóvenes, de los adolescentes, y eso es perverso. Alcanza con que tú le hagas preguntas como, ¿vives en santidad? ¿Comprendes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Respetas tu cuerpo y respetas el cuerpo del otro? Y se acabó el problema. Lo otro es morbo, son preguntas que no dan a lugar. Pero en un momento, dentro del mormonismo, esas preguntas eran bien explícitas. Bueno, vayamos a otro punto. Recuerda, falta de empatía, le va a importar muy poco tu dolor. Te voy a ahondar un poquito más. Los psicópatas muestran una falta de empatía general con respecto a los derechos y el sufrimiento, tanto de los miembros de su familia como de los extraños. Si mantienen sus vínculos con sus esposas e hijos es solo porque los ven como posesiones, como sus aparatos de música o sus coches. Es decir, el psicópata integrado le importa tanto el sufrimiento de su mujer, de sus hijos o de su marido y sus hijos, tanto como le importa el cuidado del automóvil. La verdad es que es difícil evitar llegar a la conclusión de que algunos psicópatas están más preocupados por el funcionamiento de su coche que por sus seres queridos. Su preocupación es funcional, es decir, se preocupan en la medida que su familia les sirve para aparentar a nivel social que todo está bien. Vamos a ver otra característica. Persona manipuladora y mentirosa. Esta es una característica típica. Mentir, engañar y manipular son talentos naturales de los psicópatas. Te lo vuelvo a repetir. Mentir, engañar y manipular son talentos naturales de los psicópatas. Dotados de una gran imaginación y centrados en sí mismos, los psicópatas parecen increíblemente ajenos a la posibilidad o incluso a la certeza de ser descubiertos. Cuando se les pilla con una mentira o se les inquiere con la verdad en la mano, casi nunca se avergüenzan o muestran perplejidad. Simplemente cambian de historia o intentan reordenar los hechos de manera que parezcan consistentes con la mentira. Cuando tú los pescas con una mentira o los pescas que hicieron una fechoría, ojo madres, ojo padres, atenti, como digo yo, ¿no? Ojo, atenti con los niños y los adolescentes, que empiezan a hilvanar una historia y a justificar sus hechos. Ojo con eso, porque ellos tienen tendencia a la manipulación. Te van a manipular de tal manera que el culpable va a ser el otro, no ellos. A ver, fulanito, a ver, Robertito, le dice la maestra, ¿por qué usted agarró a golpes a su compañero? No, porque el compañero, fingen que se quiebran y hacen como que lloran. El compañero me dijo esto y me dijo lo otro y a mí me dolió en el alma, entonces no sé qué me pasó y lo golpeé. Una historia majestuosa. Cuando le preguntas al niño, a ver fulano, el compañero dice tal cosa, te cuenta otra historia. Llamas testigos y te cuentan la misma historia que la víctima. Pero el niño que ya se está gestando con una personalidad manipuladora y con ciertas características psicopáticas, te va a narrar la historia de tal manera que si la maestra no es hábil, va a creer y va a poner en penitencia al otro. Entonces tienes que tener cuidado con eso. El psicópata inclusive es tan mitómano que llega a creer sus propias mentiras. Bueno, mira lo que plantea él. Lo normal es que no tengan problemas en describirse como autistas del fraude y del timo. Sus afirmaciones revelan su creencia de que el mundo se divide en los que dan y los que toman, depredadores y víctimas, y que serían muy tontos si no explotasen las debilidades de los demás. Además pueden ser muy astutos a la hora de descubrir cuáles son las debilidades para usarlas en su propio beneficio. Es decir, se jactan. Ellos llegan a plantear, bueno, sí, le robé porque era un tonto, se dejó robar. Fíjate que tenía el celular en el bolsillo. Entonces, ¿yo qué hice? Me tenté, vi el celular, se lo tomé y lo robé. Es decir,
Ellos piensan que cometieron un acto delictivo porque el otro era un tonto y bueno, el tonto había que utilizarlo. Vamos a ver otra de las características de la personalidad psicopática. Portadores de emociones superficiales. Es decir, los psicópatas parecen sufrir una especie de pobreza emocional que limita el rango y la profundidad de sus sentimientos. Suelen aparecer como seres fríos y sin emociones, pero hay ocasiones en que muestran sentimientos, aunque apagados. Observadores entrenados, es decir, profesionales de la salud mental, como en mi caso, se llevan la impresión de que actúan y de que no muestran lo que sienten. Por regla general, dicen experimentar emociones fuertes, pero son incapaces de describir las sutilezas de diferentes estados afectivos. Por ejemplo, igualan amor a excitación sexual, tristeza a frustración y rabia a irritabilidad. Esto te lo puedo contar claramente. Sus emociones son muy superficiales, como su mente. Es decir, porque como ellos no ahondan, sus emociones... Dice, pero si yo conozco un psicópata que está casado y es un excelente padre de familia. Adentro de la casa golpea a su esposa, golpea a sus hijos y no tiene remordimiento y el domingo va y se confiesa o el domingo va y comparte una experiencia espiritual y todos dicen que es maravilloso. Y sus hijos y su mujer en los bancos se tienen que quedar sentaditos, callados la boca. Qué lindo lo que papá dice. Y les dio una paliza a la familia tremenda. Yo conocí un caso. Es más, este líder religioso que te conté, que sus hijos son medios desastrosos, pero en apariencia son geniales, y que él no conocía el libro de Ageo, sostenía a un hermano que golpeaba a su mujer y golpeaba a su hija, hasta que se hizo una denuncia en el sistema escolar y la niña confesó que el padre la había golpeado. Este mismo líder religioso sostenía a ese otro, porque los psicópatas se cubren entre sí. Entonces, ellos confunden las emociones. Cuando tú le ahondas en sus emociones, estás enamorado, pero ¿qué es lo que sientes por esa persona? Ojo si tienes hijos adolescentes o hijas adolescentes o jóvenes que están por entrar en un noviazgo. Ojo con la pareja que se van a vincular. Porque si el psicópata o la psicópata percibe que tu hija, tu hijo, tiene cierta sensibilidad, lo van a agarrar para formar una pareja. El psicópata generalmente sabe a quién buscar para tener una pareja. Va a buscar una personalidad frágil, débil, a quien pueda manipular, pero sobre todo a quien pueda endiosar, para que sienta que él es todo o ella es todo. Entonces, no ahondan en sus emociones, son muy superficiales. Y mira lo que dice Robert Herr, que es el experto mundial en este tema. Ellos confunden amor con sexualidad. Cuando tú ahondas en cómo es que ese hombre ama a esa mujer, te dicen expresiones como, bueno, sí, en la intimidad o otro tipo de cosas, nos llevamos bárbaro. Pero no te dice realmente que ama a esa persona, que necesita estar con ella porque siente un amor enorme, porque reconoce que es la compañera que Dios le dio. No, te habla de la vida íntima que tiene con esa persona, porque la utiliza. Es decir, vive su sexualidad confundiéndola con amor. Y por otro lado, tristeza con frustración. Esto es típico en los niños que se frustran y que adolescentes que ya van desarrollando una personalidad psicopática. ¿Estás triste? ¿Qué te pasó, fulanito? Sí, estoy triste. ¿Fue por eso que agarraste esa patada a tu videojuego? Sí, porque me vino tristeza. No, cuando empiezas a preguntarle más fino, te revela que estaba frustrado porque venía perdiendo, entonces agarró el juego, lo tiró al piso, lo reventó a patadas. ¿Y qué hizo? Expresó que se sentía triste. Confunden las emociones. Cuando tú le preguntas, ¿y es por eso que expresaste ira? No, ira no era. Yo me sentí como irritado, como enojado. No, era ira. Destrozaste el juego, destrozaste el televisor, destrozaste tu dormitorio. Las cosas por su nombre. Entonces, ojo con esto, hermana. Vamos a ver otra característica de los psicópatas.
Realmente este tema es apasionante, yo espero que tú lo estés disfrutando, que sea de bendición para ti. Este, ya, ya estamos viendo que estas características las vemos en muchas personas que conocemos, que pueden ser de nuestro vecindario, de nuestra iglesia, pueden estar en el sistema educativo, pueden estar en el deporte, porque son psicópatas que están integrados socialmente. Entonces vamos a ver ahora otra de las grandes características que ellos poseen. Vamos ahora a trabajar, ese fue el eje que trabajamos, fue emocionalidad y vínculos con el otro. Vamos a trabajar rápidamente el tema de las características del estilo de vida y el estilo de conducta que tienen, es decir, lo que hace que haya una desviación social. Por eso la gente confunde psicópata con antisocial, no es lo mismo. El antisocial para Robert Hare es el que comete la fechoría, el que agarra un revólver, como dicen ellos, un fierro, fui, cometí un asalto, pum, 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 y me vine con lo que quería. Ese es el antisocial, no respeta las leyes, no le importa el otro, entonces se confunde. Pero el psicópata es un trastorno de personalidad. El antisocial no es que no le gusta socializar, es que no respeta las reglas sociales. Es completamente distinto. Entonces vamos a ver otra de las características que tienen en cuanto a esta disfunción social los psicópatas en cuanto a las conductas que tú ves externas. Impulsividad. Son niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres que tienen un rasgo impulsivo, no media la razón, se basan por lo que sienten. Entonces tienen unas ganas inmensas de reventar a alguien, van y le golpean. Tienen unas ganas inmensas de decirte lo que piensan, van y te vomitan un repertorio de palabras ofensivas y de cosas denigrantes. No razonan, no son capaces de decir, no puedo andar por el mundo sacando afuera o vomitando mis impulsos. Ellos no razonan. Tú le dices, bueno, espera un poquito, ya te voy a dar el juguete, o le dicen al adolescente, todavía el celular no, porque estuviste muchas horas, van al cuarto, se enojan, como te puse un ejemplo, rompen todo a patada, o tú dices, no, mi hijo no hace eso, pero lo que hace es agarrar y dibuja y raya y rompe y todo. Bueno, como de pronto la ley familiar, que es en esta casa no se rompen cosas, la tiene un poco asumida, lo demuestra en esa impulsividad que tiene, ¿no? Entonces, ojo con esto, una característica que se puede ver fácilmente es que son personas impulsivas. Los impulsos le ganan, no pueden razonar que me tengo que frenar, voy y lo hago. Por eso se confunde con el antisocial. Ellos desean algo, voy y lo robo, voy y lo tomo. Esto se ve claramente en los niños a veces, porque Robert Hare plantea que el psicópata nace o no es, su personalidad se va gestando a lo largo de su vida y ya de chiquititos tú puedes descubrirles rasgos psicopáticos. El niño, por ejemplo, que maltrata animales, que se enoja y no maneja sus impulsos, y de pronto la mamá o la maestra le puso una mala nota, o la mamá le dejó sin ir a un cumpleaños, a una fiesta, y lo primero que ves el perrito o el gatito y lo patea y lo tira lejos, ahí ¿qué es lo que estás viendo? Un rasgo que hay que preocuparse, porque sus impulsos los está volcando en un ser inocente. En vez de sentarse en la camita o en un escritorio, una silla y pensar, wow, ¿cómo me equivoqué? No, ellos nunca van a pensar ni nunca van a afrontar en su cabeza la necesidad de pensar sobre lo que hicieron. Ellos no saben desandar el camino que hicieron. Fueron y lo hicieron, ya está. Viven actuando, eso se llama acting, pasan al acto violento, al acto agresivo, a lo que sea. Ellos no median la razón. Vamos a ver otra característica. Poco control de su conducta. Asociado con la impulsividad, no pueden controlar su conducta, entonces van y viven todo lo que sienten. Tienen deseos de estar con una persona íntimamente. La novia le dice, no, respétame porque yo quiero mantenerme en santidad hasta el matrimonio.
él de alguna manera va a intentar manosearla o abusarla. Claramente la cosa. Esto es claramente así. Ellos no controlan sus conductas. ¿Por qué? Porque los impulsos que son tan fuertes son como un volcán en erupción, ¿no? De pronto el profesor le dijo, fulanito, como no estudió y hace tiempo que no trae las tareas, le voy a bajar la nota. Entonces otro joven que dice, bueno, profesor, está bien, tiene razón, yo no me he esforzado, este semestre voy a trabajar más. No, empiezan a preguntar a la salida del liceo, che, ¿cuál es el auto del profesor? Aquel, agarran una llave, rácate, se lo rayan, se lo estropean, no controlan su impulsividad y por lo tanto actúan su conducta. Vamos a ver otra de sus características, necesidad de excitación. Ellos viven la vida loca. Son personas que en forma permanente necesitan vivir experiencias que los deja así, en el filo de la cuerda. Ellos andan viviendo experiencias apasionantes, experiencias y vivencias salvajes, podríamos decir, por eso, porque están integrados. De pronto, ay, fulano, se fue a una cacería, África, y tú le dices, una cacería fotográfica que existe, van, sacan fotos. No, él fue, le gustó, aunque esté medio prohibido, él pagó por afuera algo de dinero y él quería venirse con la idea de que había matado un león, un jabalí, lo que fuera. Ellos, como les importa muy poco el respeto por el otro, sea un ser humano o un animal, necesitan experiencias que les dé vitalidad, energía. Ellos no se van a sentar contigo a mirar la puesta del sol. Si tú eres una jovencita que está enamorada de un chico con estas características que te seduce y tú no te das cuenta, no esperes que él se siente contigo de picnic a mirar la puesta del sol. Él te va a decir por qué no vamos si nos tiramos, yo ya averigüé los precios, vamos si nos tiramos en paracaídas, o hacemos tal cosa. O muy común, yo lo he escuchado de jovencitas que me han dicho, ay, era tan divino, pero cuando me dijo de entrar al shopping y robar unas golosinas me quise morir. ¿Y tú qué hiciste? Y lo hice porque me pareció que era divertido, pero tuve miedo que nos pescaran, me dijo una jovencita. Y había entrado al shopping con el novio a robar unas golosinas de un comercio. Tuvieron la suerte de que no los vieron, pero hacen ese tipo de vivencias. Ellos quieren vivir al filo de la navaja. Vamos a ver otra característica, falta de responsabilidad. No esperes que un psicópata sea responsable. Fulano, ¿por qué llegó tarde al trabajo? Bueno, porque en realidad se me pinchó el auto, o si no tienen auto, porque el ómnibus demoró. No, se levantó 10 minutos antes, llegó tarde y empiezan a hacer, como son mitómanos, hacen una historia tremenda que el jefe le dice antes de irse, fulano, me quedé preocupado con lo que usted me contó, así que donde usted vive pasó tal cosa, qué horrible, voy a ver el noticiero. No creo que lo pasen en el noticiero porque no había ninguna prensa. Nadie de la prensa, claro, era una tremenda mentira. Te arman historias que tú te las crees y en realidad es porque ellos no son responsables. Esto lo puedes ver fácilmente en los niños. Fulanito no trajo la tarea hoy, ¿qué pasó? Una vez escuché un niño que dijo esto, el perro me la comió. Típica, el perro me la comió. No la había hecho y culpó al perro. Eso es típico. Robert Hare plantea muy claramente que los padres tienen que ser observadores de estas conductas en los niños. Los niños que comienzan con síntomas de irresponsabilidad, más todo lo que ya te planteé, atenti, porque son conductas que van mostrando que esa personalidad se está perfilando para un futuro trastorno. Responsabilidad en logoterapia decimos que es la capacidad de responder ante Dios, responder ante el otro y responder ante mí mismo. Sí, llegué tarde porque me levanté tarde, fui irresponsable y me tomé el ómnibus tarde, descuénteme el día como corresponde. Fulano, ¿trajo la tarea? No la traje. Discúlpeme, póngame la nota que corresponde
porque reconozco mi responsabilidad. No esperes que un irresponsable, que un psicópata diga que es irresponsable. Siempre va a decir lo otro. Fulano, vamos a trabajar, saquen regla y compás. Una vez escuché una maestra que dijo eso, vamos a trabajar, saquen regla, saquen compás, saquen semicírculo. Hace días que la maestra lo venía anunciando, lo había puesto en el pizarrón, en una cartelera, lo había dejado escrito para que todos recordaran, y un niño no sacaba nada. ¿Qué pasó, fulanito? ¿Se olvidó? No, la culpa fue de mi madre. Mi madre no me puso los útiles en la mochila. Son totalmente irresponsables. Culpaba a la madre que la madre no le había puesto los útiles. No era capaz de admitir que él era el que tenía que ponerse los útiles. Los psicópatas generalmente culpan al otro, ponen la culpa afuera. Vamos a ver otra de las características. Problema de conductas en la infancia. Cuando tú ves que hay niños que tienen problemas de conducta y en el carné la maestra va poniendo fulanito cuide su conducta, fulanito hubo que llamarle la atención. Característica típica de este trastorno de personalidad. No solamente no admiten su culpa, siempre están culpando al otro, siempre el otro es responsable, sino que generalmente cuando tú miras los carnés, los boletines escolares, no sé cómo se les llama en tu país, es el certificado donde se le ponen las notas que los maestros evalúan, generalmente son muy buenos en rendimiento, pero conducta descendida. La conducta siempre está descendida. En rendimiento funcionan bárbaro, porque habíamos dicho que una característica es que conocen mucho, pero en la superficie. Entonces, para zafar, zafan, digamos, de las tareas escolares, pero la conducta siempre, tú vas mirando desde que son pequeñitos, 2, 3, 4 años, que la maestra pone, cuide su conducta, no pegue al compañero, no muerda al compañero, no use palabras ofensivas. Es típico. Niños que le ponen apodos a los demás, eso es muy característico. Siempre le están poniendo un nombrete, un apodo ofensivo a otro compañero. El gordo, la flaca, el dientudo, la cuatro ojos. Eso es muy común. Son niños que siempre están de alguna manera humillando, teniendo trastornos de conducta. Vamos a ver otra característica, conducta antisocial en el adulto. Es decir, el psicópata que se fue gestando en su infancia y en su adolescencia, cuando llega adulto generalmente tiene una conducta antisocial. Lo que decíamos, no es lo mismo para Robert Herd el antisocial que el psicópata. Lo de antisocial es una característica más de este rasgo de personalidad que es el ser psicópata. Ellos puede ser, no todos, que de adulto tenga características antisociales, que es lo que te decía, no media la razón, vive por el impulso, desea el auto que tiene el vecino, va y se lo roba. Pero no necesariamente, porque el integrado no se lo va a robar, pero el integrado va a buscar la manera de que le pase algo al auto del otro, sí, aunque te parezca mentira. Como te decía el ejemplo, va a pasar y se lo va a rayar, o le va a pinchar una rueda, o se lo va a desmerecer. Tú dices, pero yo conozco a alguien, pero no hizo eso. No, se lo va a desmerecer. Bueno, el vecino todo contento, vio fulano que con mucho sacrificio me compré este auto. ¿El psicópata qué hace? Sí, ya lo vi, muy lindo, pero me dijeron que no tienen un motor tan bueno. Lo arruinó. Lo arruinó. El hombre estaba feliz con su auto que se había comprado, se había puesto una meta, venía hacía años ahorrando, y el psicópata integrado con un comentario lo arruinó. Entonces el hombre se va a su casa y le dice, ay vieja, estuve hablando con el vecino que sabe tanto de autos, porque como el psicópata maneja todo de todo, que sabe horrible de autos, es impresionante lo que ese hombre sabe. ¿Sabés lo que me dijo? Es más, me dijo que era un secreto, que no te lo solían decir, que el motor se arruina fácilmente. Ay, qué macana, ¿dónde me metí? Ahora me voy a jorobar. El sacrificio que hicimos, amor, para tener este auto. Le arruinó el día, le arruinó la vida, le arruinó todo. Ese hombre sale a conducir con un miedo impresionante de que ese auto se le rompa, le tenga alguna avería, y fue los ahorros de toda su vida. Entonces el psicópata de alguna manera va a presentar problemas de conductas antisociales en la adultez. Entonces estas son las características, síntomas claves que el psicópata tiene. Yo te pido que tú puedas seguir viendo la serie que voy a ir haciendo sobre psicópatas. En el próximo video vamos a trabajar psicópatas en la Biblia.
Después vamos a trabajar otro video sobre cómo identificar el psicópata en tu familia. Y vamos a hacer otro video sobre el anticristo, que como te decía, es el psicópata por excelencia. Y tenemos que estar preparados, porque cuando el anticristo venga, si no estamos preparados, te vas a dar cuenta que el psicópata, ¿por qué va a embaucar a todo el mundo? Y la gente va a estar atrás de él, endiosándolo. ¿Por qué? Porque tiene estas características que hacen a la psicopatía. Espero que este video haya sido de bendición, que tengas una hermosa jornada, y si te gustó, dale like y compártelo con otras personas para que puedan profundizar y conocer más de este tema. Que Dios te bendiga ricamente.